Bueno, buenos días para los nuevos medios de comunicación que se han incorporado. Nosotros como Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares estamos diciendo que reconocemos especialmente a la gente y a las organizaciones que hacen memoria de las víctimas del conflicto armado. Para mucha gente no es una celebración, es una conmemoración de los hechos atroces y vejámenes que se cometieron durante el conflicto armado, ¿verdad? Es una fecha que siempre la gente y el pueblo la va a recordar. Pudimos ver en la marcha cómo había adelante, las que encabezaban la marcha eran las madres, los familiares de esas víctimas asesinadas, de esas víctimas desaparecidas, de esas víctimas secuestradas por un sistema o por el Estado salvadoreño. Entonces, es necesario seguir recordando estos hechos atroces que se dieron en el país y no podemos olvidar lo que sucedió por más de 12 años en nuestro país, ¿verdad? Y un decreto que quisieron o que derogaron los diputados de la bancada CIAN en la Asamblea Legislativa no borra toda la lucha histórica de este pueblo salvadoreño, ni tampoco borra el sufrimiento de la gente. La celebración de los acuerdos de paz no se dio solo por una firma o por apuchar un botón, ¿verdad? Se dio todo un proceso de negociación, se dio cada aspecto que se negociaba y cada aspecto que se ganaba, se iba celebrando. Y la firma al final fue, digamos, una firma, pero venía de todo un proceso de lucha, ¿verdad? Y la gente sí se alegró mucho que se parara la guerra, porque lograron reencontrarse con su familia. Mucha gente logró retornar al país, mucha gente también pudo en alguna medida reencontrarse en sus mismos lugares de origen. Entonces, no podemos decir que vamos a olvidar los acuerdos de paz si hubo mucho dolor, mucho sufrimiento y todavía a esta fecha, 30 años de los acuerdos de paz, no ha habido verdad, no ha habido justicia ni reparación de las víctimas. Entonces los acuerdos de paz pusieron un alto a esa militarización, a esa dictadura y a esa violación de derechos humanos que teníamos en ese entonces. Entonces nosotros realmente se debía de aprovechar de parte del presidente, ya que tiene popularidad, relanzar la lucha por la democracia y no estar convirtiendo este país en un país invivible, en un país que genere odio, que destile odio hacia las personas que realmente queremos la paz, queremos la justicia y queremos vivir y convivir con los demás de forma armoniosa. Morena Murillo. Me gustaría tener la lectura de ustedes en base a el contraste de la realidad que se vive con la derogación de este decreto y qué implica para las víctimas, es decir, en esta coyuntura, pues, cuál es la realidad que tendría que estar viviendo. Va a darle de repente. Buenos días, Adalberto Blanco, sector agropecuario. Lastimosamente este decreto que saca la bancada CIAN y el presidente Bukele no ha tomado en cuenta a las víctimas del conflicto, no ha tomado en cuenta a sus familiares y no ha tomado en cuenta todos los registros históricos sobre violaciones a derechos humanos cometidos por los cuerpos de seguridad en la época de la dictadura y del conflicto armado. Y además es un discurso contradictorio porque ha condecorado criminales de guerra, en todos los partidos políticos de la participación del ejército, de la participación en la vida política, como lo vimos el 9F el año pasado, hace 2 años, y entonces estamos viendo retrocesos significativos en esta etapa, ¿no? Y no reconocer a las víctimas es simplemente algo que se está volviendo habitual en esta gestión, tanto a las víctimas del conflicto armado como a las víctimas actuales de la gestión
esta y las anteriores, ¿verdad? De todos los desaparecidos, desaparecidas, asesinados y asesinados por delincuencia común, disfrazados en un supuesto pacto criminal que han investigado muchos medios de comunicación. Leo, venite para acá. No podemos mover. Sí, bueno, yo me llamo Leonel Herrera, yo represento a los medios comunitarios en la coordinadora de movimientos populares. Me gustaría ratificar lo que ha dicho el compañero que me antecede. ¿Sí? El gobierno de Bukele, cuando habla de las víctimas, lo hace de manera demagógica, incluso con tono de burla, porque no es cierto que a este gobierno le interesan las víctimas. El decreto ¿verdad? Le ponen el nombre de las víctimas para hacerlo aceptable por la población, pero no tiene la intencionalidad de reivindicar a las víctimas. Si no, ya había abierto los archivos militares, ya habría hecho muchas cosas que este gobierno tiene la posibilidad de hacer y no las hace. Incluso detrás de esta otra maniobra que hay de reabrir el caso jesuitas, no es creíble que el objetivo real sea hacer justicia. Ahí parece que Bukele va atrás de Cristiani. Cristiani ciertamente debería estar preso, ¿verdad? El expresidente Cristiani es un criminal de guerra. Pero Bukele no lo quiere perseguir porque es criminal de guerra, sino que porque es opositor político. Con reabrir el caso jesuita, Bukele va tras Cristiani, porque piensa que Cristiani tras bambalinas apoya a Simán. Entonces, ninguna acción de este gobierno, aparentemente orientada hacia las víctimas, es verdaderamente con el objetivo de hacer justicia para las víctimas. Son maniobras políticas que se disfrazan de acciones por la justicia. Yo lo que quisiera decir, miren, nosotros hicimos esta conferencia de prensa justo después de la celebración de los acuerdos, porque quisiéramos que no se quedara ya el tema sin hablar. Para nosotros es importante y quisiéramos, y esa es la propuesta que le estamos haciendo a todos los sectores democráticos de la sociedad, que esta conmemoración del 30 aniversario de los acuerdos fuera un relanzamiento de la lucha por la democracia. Porque ciertamente el gobierno de Bukele, con muchas de las cosas que ha hecho, nos ha puesto en situaciones similares a las que existieron antes de la guerra y antes de los acuerdos. Ustedes vieron esto de los retenes. ¿A qué les recordó los retenes deteniendo a la gente para que no viniera a marchar? A los retenes de la época de la guerra, ¿verdad? Donde bajaban a la gente y la ponían en fila y la registraban, exactamente. Eso de manera simbólica, ¿verdad? Pero luego, con todo el retroceso democrático, con todo el proceso de remilitarización que Adalberto describía, el gobierno Bukele nos ha puesto antes de los acuerdos de paz, incluso antes de la guerra. Incluso el hecho de que una sola persona tenga todo el poder, esto nos pone 200 años atrás. Es antes de la República. Que una sola persona, ¿verdad?, domine el país. Y que él le diga qué hacer a la Asamblea, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Estamos 200 años atrás. O sea, aquí no es una discusión entre derecha e izquierda. Aquí, no, aquí es entre la democracia y el autoritarismo. Entonces nosotros quisiéramos tocar la conciencia de la población y decirle que necesitamos relanzar con fuerza y que cerremos filas por recuperar la democracia. Y cuando nosotros hablamos de defender la democracia y recuperar la democracia, no estamos defendiendo el status quo antes de Bukele, ¿verdad? No, lo que nosotros estamos diciendo es que cualquier avance en el país solo puede ser en democracia, ¿verdad? Entonces,
Entonces, nuestro planteamiento no se agota con defender la democracia y defender la institucionalidad. Nosotros siempre proponemos cambios estructurales para construir un país más equitativo, más justo. Pero esto solo se puede hacer en democracia y en paz. Solo se puede hacer en democracia y en paz. No se puede hacer en una dictadura. No podemos tener un país más transparente, menos desigual, con un régimen autoritario. Entonces, para poder avanzar es condición básica establecer un sistema democrático. Entonces nosotros le hacemos un llamado a todos los sectores de la población a que nos organicemos, a que nos movilicemos y que nos pongamos como tarea inmediata revertir este proceso de deterioro de la institucionalidad que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces eso es todo este discurso a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué este gobierno quiere negar la historia? ¿Por qué tanto defenestrar los acuerdos de paz? Bueno, uno puede pensar que, bueno, el presidente es insensible a ese problema porque él no vivió la guerra, ¿verdad? Él era un niñito rico que no... Su papá fue amigo de dirigentes del FMLN, pero él no vivió la guerra, nació en cuna de oro, o sea, él no sabe qué es ser refugiado, qué es sentir miedo, ¿verdad? Entonces, digamos, pero fíjense que no es eso simplemente. La estrategia de este gobierno es tratar de borrar la memoria, tratar de sacar esos hechos del imaginario colectivo, porque de esa manera puede justificar una nueva dictadura. Es decir, una forma de volver a instaurar una dictadura, de justificarla en el imaginario de la gente, es sacándole a la gente el recuerdo, la memoria de que eso ya sucedió antes. Fíjense que las sociedades más democráticas, Alemania por ejemplo, fíjense que en Alemania no niegan el nazismo. Al contrario, justo para preservar la democracia, lo primero que hacen en la primaria es llevar a los niños a enseñarles los museos del genocidio nazi. Y les cuentan que existió un dictador que se llamaba Adolfo Hitler y que asesinó a 6 millones de judíos y que llevó a su pueblo. Entonces, justamente para preservar la democracia es de recordar la memoria. Entonces, cuando un tiranito como Bukele pretende que no recordemos la guerra, que no recordemos la represión, que no recordemos las causas que llevaron a la guerra y que hubo unos acuerdos que, a pesar de sus insuficiencias, sus incumplimientos, fueron importantes para abrir un proceso democrático, lo que él pretende es tener como cancha libre en el imaginario de la gente para justificar una nueva dictadura. Entonces, ese es el problema principal de este discurso negacionista del gobierno. Trata de borrar la memoria para justificar un nuevo régimen autoritario. Entonces, ahí en ese punto nosotros queremos llamar la atención de la población, ¿verdad? Y entonces nosotros proponemos relanzar la lucha social, que usemos este momento histórico del 30 aniversario de los acuerdos, ¿verdad?, para ponernos otra vez en función de defender la democracia, ¿verdad?, porque es condición básica. Ningún avance en ninguna sociedad, los avances se dan en regímenes autoritarios, ¿verdad?, en regímenes oscurantistas, sino que es en democracia, porque ahí es donde se da el diálogo, se da el debate, se dan los consensos, ¿verdad?, para construir políticas públicas democráticas. Eso no es posible en un régimen dictatorial, ¿verdad? Y el presidente Bukele cada vez da pasos adelantados. Imagínense que ya va para Rusia, va para Turquía, o sea, va acercándose a regímenes autoritarios. Es decir, Vladimir Putin es un presidente autoritario, lleva 20 años en el poder y persigue a los opositores. A eso se está acercando este presidente. No hace una gira por Europa para ir a conocer la experiencia de cómo se democratizaron estos países, ¿verdad?, sino que va acercando, probablemente va en busca de dinero, ¿verdad?, va viendo quiénes le prestan por el problema fiscal que tiene, ¿verdad?, porque no le presta el Fondo Monetario, no le presta el Banco Mundial,
lo del Bitcoin no le sale todavía, entonces está desesperadamente viendo quién le presta y por eso busca a este tipo de regímenes autoritarios. Entonces, bueno, cada vez tenemos más señales que deberían preocuparnos sobre el acelerado proceso de instauración de una dictadura que llevamos en El Salvador. Ustedes ya hacen un llamado a diferentes sectores de la sociedad civil, pero ¿cuál sería el llamado quizás directo que le pueden hacer al gobierno de El Salvador y también a la Asamblea Legislativa que está tomando estas acciones que para muchos grupos de la sociedad civil pues vulnera de alguna manera los recuerdos del pasado que hay que tener muy presente? ¿Cuál sería entonces ese mensaje que ustedes le mandan al gobierno y las acciones que se podrían tomar de no ser escuchados? O sea, el llamado que siempre, lo que pasa es que este gobierno no escucha llamados. Si nosotros llevamos tiempo diciéndoles que respeten la Constitución, que respeten la institucionalidad, que respeten los derechos humanos, que abran el acceso a la información pública, pero no escuchan. No escucha el presidente. Y digo el presidente porque el presidente manda a los diputados. El presidente le dice qué hacer a los diputados, le dice qué hacer a los magistrados de la sala, al fiscal. No hay independencia de poder. Entonces nosotros hemos venido haciendo ese llamado. Bueno, miren, o sea, compórtense, ¿verdad? La gente los eligió para que resuelvan los problemas del país, no para que instauren un régimen autoritario, porque ellos dicen que tienen el mandato del pueblo, ¿va? Ajá, díganme a dónde el pueblo les dijo que era para que hicieran lo que están haciendo, ¿verdad? El pueblo votó por ellos, ¿verdad? Porque pensó que iban a resolver los problemas del país. Y hasta hoy no hemos resuelto ni un solo, este gobierno no ha resuelto ni un solo problema del país. El costo de la vida se ha subido. La seguridad, me dicen algunos, sí, pero es que eso es discutible. La reducción de asesinatos, bueno, hay un incremento de desapariciones. Entonces quizás no es que no los asesinan, sino que no aparecen y luego son desaparecidos. Además, esa reducción de asesinatos no es resultado de la implementación de una política real de seguridad, es resultado de una negociación con las pandillas. Y ya el periodismo investigativo se ha encargado de demostrarlo, ¿verdad? Y había una investigación de la Fiscalía, ¿verdad?, que se truncó con el cambio de fiscal sobre estas negociaciones. Entonces, no es resultado del plan control territorial, no es resultado de una política integral de seguridad que combine los 4 elementos centrales que lleva una política de seguridad pública. Primero, la persecución del delito. Segundo, la prevención de la violencia. Tercero, la inserción y rehabilitación de delincuentes. Y cuarto, la atención a las víctimas de la violencia. Este gobierno no tiene una política integral con esas 4 cosas. Hay un acuerdo con las maras que le bajen a los asesinatos para que... ¿va? Entonces no hemos resuelto el problema. Quien crea que con la reducción de asesinatos se ha resuelto el problema de la seguridad se engaña. Se engaña, porque eso en cualquier momento vuelve a estallar. Además de que no se han resuelto las causas estructurales de la violencia. La desigualdad, la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Aquí van a seguir existiendo pandillas. Los niños que vienen creciendo van a hacerse pandilleros si el Estado, si la sociedad no les da oportunidades, ¿verdad? Van a terminar yéndose para Estados Unidos o van a terminar como pandilleros porque el Estado y la sociedad no les está dando oportunidades. Entonces ahí deberíamos de estar. Este gobierno ahí, con todo el poder que tiene este gobierno y todo el respaldo social que todavía tiene, debería de estar enfocado ahí. El otro día alguien me preguntó, porque nosotros dijimos que este gobierno, en vez de negar los acuerdos, debería buscar nuevos acuerdos. Y alguien me dijo, ¿y cuáles serían esos nuevos acuerdos y con quién? Yo dije, bueno, por ejemplo, un nuevo acuerdo debería ser sobre la reforma fiscal progresiva. Bueno, a los grupos oligárquicos de este país, bueno, les vamos a cobrar impuestos para tener ingresos y hacer políticas para reducir la desigualdad, para atender los problemas del país. Este gobierno tiene los votos más que suficientes en la asamblea para ponerle impuesto a los ricos, ¿verdad? Ahí debería ir un gran acuerdo, un acuerdo en el tema fiscal, como ha venido proponiendo de hace rato el ICEFI. Y otro gran acuerdo, ¿cuál podría ser? Miren, un acuerdo pudiera ser orientado a la disolución de las maras. Es que el Estado podría negociar, podría dialogar con las pandillas, pero no
negociaciones espurias como las que hasta hoy se han hecho. Negociar reducción de asesinatos y apoyo electoral y esas cosas. Este gobierno podría proponer la disolución de las maras y decirle a las maras, bueno, miren, se van a disolver, y nosotros vamos a dar oportunidades de empleo, ¿verdad? Porque no solo le puedes decir a las maras, se disuelven, o sea, hay que darle alternativas y hay que resolver los problemas estructurales. Entonces, por ejemplo, Bukele podría estar planteando un gran acuerdo nacional para disolver las maras, en vez de estar negociando lo que está negociando. Entonces, digamos, esos son, pero nosotros ya 2 años y medio y vemos que este gobierno no atiende llamados. Y la cosa se preocupa más cuando uno ve todo lo que están haciendo, porque pareciera que el gobierno es consciente de que no puede retroceder. Entonces, porque han cometido tantos ilícitos, han cometido tantos actos de corrupción, que si aquí volviera la democracia todos van presos, todos irían presos. Los diputados de Nuevas Ideas irían presos porque han cometido un montón de arbitrariedades. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional irían presos. Han autorizado la reelección cuando la Constitución en 5 veces dice que no se permite. Los ministros que han robado irían presos. Entonces ellos sienten que no tienen que retroceder, porque si hay un mínimo de institucionalidad y democracia por todo lo que han hecho, entonces allí es donde el problema se vuelve más grave, porque entonces este régimen cada vez va a sentir que no tiene que soltar el poder, ¿verdad? Por eso es que nosotros instamos a la sociedad que ha luchado tantas veces por la democracia, por la paz, por la libertad, a que nos movilicemos antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ahí nomás. Yo solo quiero consultar